Mameco, habéis visto la presentación que he hecho antes un poco para poneros en contexto, ¿no? De lo que hacemos en MedTravel y de quién soy yo. Me han pedido que responda a unas preguntas para que nos conozcamos mejor y la primera de ellas es qué relación tengo con el mundo del emprendimiento y en qué momento decido serlo, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que lo tenía ahí guardadito, esto de ser emprendedora, y mi formación venía por ese lado porque hice Derecho con un máster de Dirección de Empresas, pero tras 15 años en banca, que se dice pronto, donde aprendí un montón, sobre todo de relacionarme con la gente, de saber sus necesidades, de empatizar día a día con los problemas que tenían mis clientes, tuve que cerrar una etapa. Ya no estaba contenta con lo que hacía, notaba que ya no podía crecer más en el sector de la banca. Era momento también después de la crisis de 2008-2009, donde los empleados de banca sufrimos muchísimo por cada uno de los clientes que tenían problemas y aproveché la oportunidad que nos ofrecía en ese momento una salida muy beneficiosa de la banca sin saber muy bien hacia dónde me iba a dirigir. Entonces empecé a formarme en negocios de turismo, hice un máster de hospedería, ¿no? Dirección de negocios de ocio y hospedería, me puse las pilas con el inglés que lo tenía completamente oxidado y al final de ese año de transición donde me dediqué a formarme intensamente, pues surgió la idea de MedTravelCo, ¿no? Surgió, pues como surgen a veces las oportunidades, ¿no? Conectando ideas, pero para eso todo emprendedor necesita tener los ojos y los oídos bien abiertos, ¿no? Para saber qué se está cociendo fuera. Eh, Fue así, fue un poco viendo un nicho de negocio muy concreto con las clínicas de fertilidad, porque yo vivía en esos momentos en Valencia y es uno de los destinos favoritos por parte de la gente de toda Europa, incluso del mundo, para hacerse los tratamientos de fertilidad. ¿Quién podía acompañar a esos pacientes? ¿No? ¿Quién se encargaba pues, de buscarles los alojamientos, los transfer, de que se sintieran acompañados en el fondo? Y es así como surge la idea de MedTravelCo. Volví a tener que formarme en ese nicho muy concreto, sobre todo a través de la formación en Estados Unidos, que son los pioneros y los que más pacientes envían a cualquier lado del mundo a realizarse tratamientos médicos y donde la figura del facilitador médico, que es lo que yo hago, pues es muy conocida. Entonces, no solo luchas para ser emprendedor, sino también luchas para dar a conocer una profesión que es bastante desconocida en nuestro país. Esa es mi relación con el emprendimiento. No me arrepiento ni un solo día de haber renunciado a un sueldo fijo y estable en banca por, por hacer lo que de verdad me gusta, que es tratar a pacientes, gestionarles sus viajes y tenerlos súper contentos y acompañados. La pregunta es si os puedo explicar más acerca de mi proyecto actual y mi último proyecto. Bueno, pues como os explica en el anterior vídeo, mi misión es acompañar a los pacientes cuando se realiza un tratamiento médico tanto en España como en el extranjero. Pero por otro lado, debido a todo lo que he estudiado e investigado, pues soy divulgadora y consultora para clínicas o gobiernos o instituciones que quieren apostar por el turismo de salud o el turismo médico. Por eso doy charlas, conferencias y consultorías estratégicas a hospitales, doctores, clínicas que quieran abrir esa línea de negocio para los pacientes internacionales. Entonces lo compagino, tengo un equipo donde atendemos a los pacientes por un lado y por otro lado realizamos las consultorías estratégicas. Y otra de las preguntas que me hacéis es cuáles son los principales retos que me he enfrentado como mujer emprendedora. Yo no he sentido en ningún momento actual, en mi empresa actual, que por ser mujer haya tenido más dificultades. Y yo creo que, como os decía antes, el reto lo superé por dar a conocer una profesión que no está tan conocida en nuestro país y que hace que tenga que dar mucha explicación, ¿no? De cómo lo hago, de por dónde vienen mis ingresos. Los hospitales muchas veces tienen sus propios departamentos de internacional y esta figura pues la conocen en el extranjero pero no la conocen en España y ese es uno de mis principales retos, ¿no? Dar a conocer esta profesión y
por otro lado, generar la suficiente confianza al paciente para que confíe en mí. Sí que había encontrado muchas más dificultades como mujer en la parte de la banca, en mi trabajo en banca. Ahí sí que noté mi techo de cristal y también noté cómo la conciliación familiar con mis hijos pequeños me resultaba muy complicada para poder compaginar las dos cosas, sobre todo si quería evolucionar dentro del banco, ¿no? Si no, estaba bastante limitada por cumplir con mi horario, no por hacer más horas extras. Pero la verdad es que a mí como emprendedora no me ha supuesto ningún bache el ser mujer y la verdad es que me permite conciliar muchísimo mejor mi vida personal. Tiene sus inconvenientes, no lo voy a poner todo de color de rosa porque ser emprendedora supone noches sin dormir, ¿no? Porque no tienes un sueldo asegurado a final de mes y por eso siempre recomiendo tener un colchón importante si vas a empezar un negocio para los primeros años poder seguir manteniendo tu nivel de vida, porque cuesta mucho conseguir resultados y tener un sueldo como el que queremos todos, ¿no? Pudiendo conciliar y pudiendo tener horas en el día para tu tiempo libre y no estar las 24 horas trabajando. Pero sin lugar a dudas a mí me ha compensado y animo a muchas más mujeres a que se lancen a esta aventura, pero que se lancen acompañadas o por un mentor o por alguien que tenga más experiencia en este sector. Yo creo que ahora está mucho más institucionalizado, incluso hay ayudas por parte de las comunidades autónomas, de las cámaras de comercio, para acompañar y mentorizar a todos los emprendedores. Yo lo tuve ayuda por parte de la Cámara de Comercio de Valencia y por parte del IBACE, que me aportaron soluciones. Y yo recomiendo sí o sí que no lo hagáis solas o que no lo hagáis solos, ¿no? Que el emprendimiento en solitario es muy duro y que siempre es mucho mejor ir acompañado, que además los éxitos se disfrutan muchísimo mejor en compañía que solos. Y la última pregunta que me hacen es qué consejos darían, creo que lo acabo de decir. Y por último, a lo largo de mi carrera profesional he conseguido grandes logros y de cuales me siento más orgullosa. Pues sin lugar a dudas, cuando te llega el primer paciente para mí fue un antes y un después, ¿no? Todo por lo que yo había trabajado, que era tener un paciente contento, acompañado, lo había conseguido. Y ese no se olvida nunca, pero para mí cada paciente es un reto y lo disfruto y lo sufro como el primero. Y por otro lado, en la parte de consultoría, pues haber trabajado para el gobierno de Andorra, habiendo ayudado en su estrategia para convertirse en un destino de salud, para mí ha sido uno de los trabajos más apasionantes y más gratificantes que he realizado como consultora. Pero también me siento súper orgullosa de haber acompañado a doctores que no tenían nada de marca personal y que gracias a nuestro acompañamiento y mentorización pues no solo ya tienen una marca, sino que además reciben a pacientes internacionales. Para mí son las dos cosas que más orgullosa hacen que me sienta y espero que estos minutos os hayan gustado y que os haya podido dar luz sobre lo que es el turismo médico y el turismo de salud. Muchísimas gracias.